Muy bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, en la forma de cómo nosotros podemos disfrutar la lectura. Habíamos hablado de una lectura transformativa. Dijimos que este tipo de lectura tiene que ver, ¿verdad?, con libros de superación, libros que a nosotros de motivación, libros que a nosotros nos interesan y que en sí nos va a generar, ¿verdad?, una transformación a cada uno. La recreativa, dijimos que son aquellas como tal que nos desarrollan la creatividad, que nos buscan, ¿verdad?, generar este pensamientos en donde nosotros podemos en un momento determinado, ¿verdad?, imaginar y disfrutar de la lectura como tal. Y tenemos la formativa, dijimos que estos son de carácter académico, que en su momento nos van a dar a nosotros información que nosotros necesitamos como tal. Ahora vamos a trabajar lo que son los 7 principales tipos de información en un libro. Entonces tenemos que la información de un libro vamos a encontrar definiciones y conceptos. Regularmente es lo que más vamos a encontrar como tal, ¿verdad? Vamos a encontrar en su momento, qué es un tema, para qué sirve, los tipos, las clases, las características que tiene, la importancia, el desarrollo, la antigüedad, su historia, acerca de temas que podemos encontrar en cuanto a libros. Tenemos teorías o explicaciones generales de lo mismo, procedimientos o pasos a implementar para producir un resultado como tal, datos, hechos concretos que van a fundamentar una teoría, que van a fundamentar los conceptos como tal, los van a definir en su momento. Entonces tenemos por acá los ejemplos en historias de apoyo que ilustran y permiten al lector hacerse una idea más clara de lo que quiere transmitir como tal un autor. Tenemos creencias y opiniones que transmiten el punto de vista, la visión de un valor con respecto al autor como tal. Tenemos también cuadros o esquemas que se sintetizan de manera gráfica. Podemos encontrar también en un momento determinado gráficas, ilustraciones. Podemos encontrar ejercicios, desarrollos de análisis, esquemas que puedan estar integrados como tal. Entonces tenemos que estos 7 principales rubros de información se pueden encontrar en un libro. Los libros siempre van a estar, como les decía anterior, lo que son fotografías, dibujos, mapas, referentes y fuentes documentales de todo el tema que van a tratar como tal. La relevancia que tiene en este caso es que al lector le ayuda, ¿verdad?, a poder encontrar un propósito como tal de lo que esté desarrollando o de lo que en su momento esté buscando como información. Esos son los 7, esperamos, que son los 7 pasos, a eso es a lo que se refiere como tal. Dentro de los propósitos nos menciona, ¿verdad?, que en este caso la primera tarea que se hace dentro de lo que es, ¿verdad?, el libro es extraer información. ¿Qué información extraemos? Si recordamos nosotros, por ejemplo, en los niveles de comprensión lectora, regularmente cuando ya estamos nosotros trabajando dentro de un texto como tal, empezamos, ¿verdad?, a trabajar lo que es información, personajes, empezamos a ver títulos, subtítulos, características. Ya como tal, nosotros empezamos a adentrarnos en lo que es lo que es la lectura. Entonces acá dice que esto podríamos hacer, asignarlo, ¿verdad?, a un código principal en donde la C nos puede definir a nosotros un concepto, una T para decir que es una teoría o una explicación, una P en cuanto a procedimiento, una D para datos, una H para ejemplos e historias, una O para lo que son creencias y opiniones y una E para lo que son cuadros y esquemas. ¿A qué viene todo esto?
Cuando nosotros regularmente estamos leyendo y estamos leyendo un texto largo o extenso, lo que buscamos es siempre ir recabando información. Dijimos en la clase, en las clases anteriores que no podemos ir resumiendo de un solo en la primera lectura, que no es posible, ya que si nosotros en su momento vamos a ir subrayando y resumiendo, posiblemente podamos emplear información que no sea relevante. Entonces, en su momento se pide, ¿verdad?, que el estudiante lea 2 o 3 veces el libro o la información para que tenga realmente la comprensión de la misma. Pero acá nos dice que también podemos ayudarnos entonces en colocar entre los párrafos, ¿verdad? Una C para concepto, una T para teoría, una P para un procedimiento, una D para un dato. Entonces, esto me va a ayudar a mí a ir resaltando aquellas partes que a mí me interesan como tal. Al leer simultáneamente clasificamos información, vamos descomponiendo en distintas formas lo que estamos leyendo. Es decir, la información la vamos asimilando, la vamos asociando, se va desarrollando una nueva forma de comprensión, se va asimilando lo que estamos nosotros leyendo. Yo hago esta situación en base a la práctica como tal. Siempre que vamos avanzando en la lectura, hago una asociación de lo que ustedes ya vieron, de lo que ustedes ya saben. Según los niveles de comprensión, dijimos entonces que hay 5 que en su momento vamos a ir reconociendo la información conforme vaya avanzando. Dijimos que las partes de la lectura, ¿verdad? En un momento determinado tiene un inicio, un nudo, un desenlace o final. Y lo mismo es acá, ¿verdad? Nos va diciendo que hay ilustraciones. Entonces, este resumen, nosotros en su momento podemos ir avanzando en desarrollarlo, pero no es como tal un resumen, sino es un resaltar la información que a mí me va a servir, que me es relevante para que en una segunda lectura yo realmente le preste atención o pueda descartar en un momento determinado esa información. Emplear un neuroformato. ¿Qué significa esto? Sería emplear un neuroformato es una forma de esquematizar la información estructurada visualmente. Esta ya es parte de un neuroformato, porque yo ya sé entonces que una C que yo escriba en algún párrafo, en alguna línea, es un concepto. La T siempre me va a decir a mí que es una teoría, la P un procedimiento, la O es una opinión o una creencia que se tiene, ¿verdad?, acerca del tema que se está hablando. La E para cuadros o esquemas. Ilustraciones también podríamos tener, ¿verdad? Que en un momento determinado una sola ilustración me resalte a mí lo que yo quiero saber. Tenemos entonces que emplear neuroformatos. Dice que tal vez el tipo de neuroformato más conocido es el Mint-Pagine o mapa mental, creado por el británico Tony Buzan. En este caso, nosotros acá vamos a observar que regularmente siempre vamos a tener un esquema en la mente acerca de alguna lectura. Siempre, siempre vamos a desarrollar ese tipo de esquemas, los esquemas mentales que nosotros ya trasladamos, ¿verdad?, a un mapa conceptual como tal. Al estructurar esta información de manera visual podemos emplear distintos tipos de neuroformatos, ya sea transversal, radial, la espina de pescado secuencial, que son 4 principales. Según este tipo de información que tengamos que trabajar y la versatilidad del neuroformato que nos proporcione para nuestros objetivos. Entonces, regularmente nosotros siempre vamos a emplear un formato similar a este. A este se le llama espina de pescado, en donde nosotros regularmente colocamos una necesidad, un problema, un título y luego definimos qué es, para qué es, posiblemente tipos y clasificaciones o características. Acá, si hubiera alguna subclasificación, su definición, si hubiera algo que lo clasifique, lo genere, en realidad. Pero
Esto tiene que ir acomodándose según mi necesidad. O sea, yo no necesariamente tengo que tener un problema, una causa y un efecto, sino esta va a ser en base a la necesidad y a la lectura que yo esté emitiendo como tal. A eso es a lo que se refiere. Siempre vuelvo a repetir, ya sea, decía de manera horizontal, de manera vertical, nosotros siempre mantenemos un esquema, porque siempre va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Y posiblemente tenemos entonces, acá nos muestra, ¿verdad? La necesidad, dice, de la cual se va a hablar, la causa que la genera, por qué la genera y posiblemente podríamos cambiar aquí, ¿verdad? Consecuencias o situaciones que manifieste, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el esquema va a ser en base a la necesidad que yo tenga como tal dentro de la lectura. Acá tiene otro ejemplo. Ya está aplicado, dice dificultades en el aprendizaje de lo que es la nomenclatura de compuestos químicos y orgánicos. Acá entonces nos dice qué es lo que va a hacer el estudiante. La estudiante participa en clase, no aclara dudas, no consulta, no pregunta, desconoce la importancia del estudio del tema. ¿Qué va a hacer la institución? Bueno, en este caso, trata de desarrollar modelos educativos, emplea actividades, las va a establecer como tal en su proyecto educativo institucional. ¿Qué contenidos curriculares se abarca? Bueno, acá va a trabajar los del CNB. ¿Qué es lo que va a desarrollar el docente? Si nos damos cuenta acá, nos está hablando entonces acerca del desarrollo de una problemática y le está buscando una solución desde diversos puntos. O sea, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer la institución? ¿Qué hace el docente con sus contenidos? ¿Qué va a emplear según su contexto y los recursos que se puedan tener? En base a ello es como se busca, ¿verdad? Generar una posible solución, generar información relevante para una persona que desconozca sobre la problemática que se está dando. Entonces le está dando a conocer de manera resumida la información que se presenta en un documento como tal. Dice, en general, si tomamos un capítulo de un libro, tendremos que el tema mismo como eje central del que se desprenderán las distintas ramas corresponderán a subtemas o subtítulos. Alrededor de los subtemas vamos a vincular de manera gráfica a ellos por líneas, por rayas y colocaremos la información relevante de forma de conceptos o frases resumidas. Lo que aquí se está haciendo, si yo lo viera de manera vertical, ¿verdad? O sea, de forma descendente, entonces voy a colocar yo aquí mi título, mis subtítulos, mis subtemas y posibles o cortas definiciones, ¿verdad? De ideas principales que a mí me está representando. Aquí lo estoy viendo de manera horizontal. Tengo un título, tengo subtítulos de los cuales generan causas o están generando posibles soluciones, me están dando datos, me están brindando información resumida de todo el documento, que es lo que acá nos está explicando. Tenemos también, por ejemplo, en un momento determinado, nosotros lo que hacemos es subrayar. Por ejemplo, si yo llevara el esquema que tenemos acá arriba de decir que la C es una definición o un concepto, la T para teoría, la P para procedimientos, y entonces lo que voy a hacer es que con colores voy a decir que entonces la C es un concepto, la T, que es una teoría, la voy a hacer con celeste, la M, perdón, el morado lo voy a hacer para esquemas o ilustraciones y entonces yo ya acá tengo una estructura como tal de un resumen de un esquema que yo busco. Pero vean, estamos solamente resaltando información relevante, información que en un momento determinado tiene que casar una situación con otra. Por ejemplo, en la televisión, el valor de la televisión en la sociedad. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento, y eso es posible gracias a las ondas. Lo que dice Berenice, Buresh, que la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo de pensar. Eso es la televisión como tal. Y entonces dice, en la actualidad
podemos encontrar en primer lugar eh, que lo que es, te permite estar informado en todo momento a través de los elementos informativos, te permite aprender sobre temas que desconocías gracias a gracias a estos concursos, gracias a lo que transmite la televisión y puede ser también un medio de entretenimiento para el ser humano como tal. Si ustedes se dan cuenta al enlazar palabras claves, elementos importantes que tengo yo como referencia, ya estoy formando yo una oración que va a surgir de todo un texto como tal. Entonces acá es lo que, o sea, nosotros queremos formar, ¿verdad? Esos neuroformatos de información que me hagan comprender a mí lo que yo estoy leyendo. También podemos encontrar otro tipo de resumen. En este caso, ¿verdad? Identificar aquella información que me es relevante a mí de la complementaria me permitiría en un momento determinado lo que está aquí en colores. El rojo significa propósito, el celeste me va a indicar una muestra, el morado o lila me va a indicar a mí un procedimiento, el amarillo me dice que son instrumentos, el rosado o fucsia me va a decir que son resultados y el verde me está diciendo que son conclusiones. Entonces, si yo en un momento determinado, como ya clasifiqué la información de acuerdo a su relevancia, a mí solo me interesa el propósito y el resultado. Entonces voy a leer, se realizó un estudio y ojo acá porque esto les va a servir en seminario. Propósito. Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar el uso de rúbricas en evaluación mejorando el nivel de desempeño de la importancia de la indagación científica. Hasta ahí me dijo a mí que fue lo que querían hacer. ¿Cuál fue el propósito? Indagar. Ah, bueno. Pero ¿en qué concluyeron? Porque a mí después de haber leído todo, ni siquiera entendí. Mejor me voy a la conclusión para entender qué fue lo que hicieron. Entonces dice que por lo tanto se concluye que la utilización de la rúbrica en evaluación es una influencia positiva en el desarrollo de las capacidades de la competencia de indagación científica. Qué bonito, o sea que sí les funcionó, que al ver que la indagación científica a través de una rúbrica determinó que sí es relevante. Entonces ese estudio o sea, me parece excelente, ¿verdad? Lo comparto. Ah, pero a mí la docente me dijo que mejor buscara nada más el propósito y la muestra a quién se refirió y que buscara los resultados que obtuvieron. Ah, bueno, entonces voy a leer nuevamente. Se realizó un estudio y entonces paso con quién lo realizó a una muestra. Se aplicó, dice, a 50 estudiantes de tercer año de lo que fue secundaria. Ay, qué bonito. Y aparte, pero ¿qué concluyeron? Dice que los resultados evidenciaron que el pre y post del grupo experimentado se mantuvo el control de ellos bajo esta rúbrica. Qué bonita información. Pero yo tuve que haberla leído antes y comprendido. Entonces ya clasifiqué la información relevante de la información complementaria que a mí me va a servir. ¿Por qué les decía ojo con esto? Porque en seminario ustedes van a tener que leer en su momento algunas tesis relacionadas al tema que ustedes vayan a investigar. ¿Y qué van a hacer del seminario? Van a leer introducción, van a leer parte del resumen, van a leer qué fue el propósito, los objetivos, y luego regularmente siempre van a los resultados y a las conclusiones. Porque entonces ahí ya le dijo que después de haber visto el resultado, la muestra, fue aplicada a los objetivos, ustedes ya solo quieren saber después de que a quién fue y por qué fue lo que encontraron al final, en base al tema que ustedes tengan que investigar en lo que es seminario. Entonces acá volvemos otra vez a repetir, estamos buscando información relevante de la complementaria. Estamos generando una idea principal de lo que nosotros necesitamos como tal. Y hay muchas formas, por eso se llaman neuroformatos, porque en su momento cada uno tiene su forma de poder desarrollar su resumen, su esquema, su procedimiento, así como nos lo está manifestando este documento. Otra persona podría determinar, ¿verdad?
Bueno, esto, a mí me parece relevante, información complementaria, ejemplificaciones y podríamos hablar sobre clasificaciones. Claro que los documentos no regularmente van a venir en ese orden, ¿verdad? Pero es una forma de cómo nosotros podemos ir clasificando en los temas, en la información, la relevante de la complementaria, la relevante de la accesoria, de las ideas principales a las secundarias, de los procedimientos en las técnicas al propósito, o sea, en la necesidad que yo tenga de buscar la información que yo necesite de cada documento como tal. Bueno, ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado. Hablamos entonces, ¿verdad? Que hay 3 tipos de lectura. Una dijimos que es, informativa, recreativa y también, en su momento transformativa, ¿verdad? Son 3 tipos de lectura. Hablamos sobre los 7 principales, información que vamos a encontrar en el libro. Hablamos también de cómo nosotros en un momento determinado podemos clasificar y distinguir la información como una ejemplificación, ¿verdad? Y también cómo realizar o emplear un neuroformato, es decir, en inglés dice mind patching, que sería el mapa mental como tal, ¿verdad? Que puede ser de manera horizontal o vertical y que puede tener las características según mi necesidad de información y que también puede ser diseñado en base a las funciones que yo necesito como tal para recabar la información relevante de la complementaria. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, con respecto a esta información? No, señor. Muchas gracias por responder. Este tipo, dice, de artículo nos permite dar un vistazo de tener la idea bastante buena de lo que es un capítulo, de lo que podría ser un fragmento, ¿verdad? De lo que podría ser las partes de una lectura como tal. Estructura la información apoyándonos en un neuroformato. Es poderoso, dice, el medio de clasificar, organizar y visualizar la información disponible en capítulos de cara a la aprehensión y asimilación. Cuando usted ya lo ve así, es más fácil, ¿verdad? Entonces ahora sí ya le entendí, ¿verdad? ¿De qué trataba el libro? El uso de neuroformatos para tratar la información, en particular aquella corresponde a la lectura formativa. Nos facilita aplicar de manera creativa y eficiente la lectura. El propósito por el cual nosotros estamos realizando la lectura, ¿verdad? Otro recurso útil es elaborar un resumen del capítulo, localizando, coordinando las ideas centrales expuestas y en la tesis principal del autor, lo que vimos anteriormente en la hoja que tiene ciertos colores, ¿verdad? El resumen permite centrar la información más importante, aislándola de la accesoria o complementaria. Al elaborar un resumen nos obliga a discernir en cada párrafo qué es lo que a nosotros nos va a servir. Es decir, que a veces en cada párrafo hay una idea central o posiblemente solo ideas complementarias. Entonces vamos viendo la información de párrafo por párrafo. Al resumir, en ocasiones tenemos que condensar y simplificar lo que el autor expone. Yo no puedo decir entonces que en cada párrafo voy a subrayar una palabra o una idea como tal, porque entonces perdería el sentido de lo que yo estoy haciendo. Entonces volveríamos otra vez a caer a lo que yo les decía la vez anterior, ¿verdad? O sea, todo mi texto va a estar marcado y entonces ya no va a tener sentido porque, o sea, yo lo voy a ver igual que todo va a estar relevante y no tiene que ser de esa forma, sino tenemos que buscarla en base a las necesidades que nosotros tenemos como tal. Eso es lo que busca en su momento esta situación. Eso es lo que busca como tal. Entonces, acá también nos hace, por ejemplo, dice, podríamos hacer una sinopsis y vean cómo lo enmarca. Tenemos entonces acá que la sinopsis se puede definir como un boceto detallado de una historia, de un escrito de manera narrativa en el tiempo presente y en tercera persona.
Es una breve o una cuenta de la historia que complementa los detalles. Otra vez un resumen. ¿Para qué se hace esta sinopsis? Es una herramienta útil para el desarrollo de una historia, un guión en potencia, es decir, aquello que yo quiero desarrollar, ¿verdad? Sirve, dice, como referencia para salirse de la estructura normal que estamos acostumbrados. Ayuda a conocer historias con mayor cantidad de detalles posibles. En este caso, tal vez no es tanto la mayor cantidad de detalles, sino yo iría a la calidad de los detalles de los cuales nosotros vamos a trabajar. Sirve para evaluar su calidad. ¿A mí para qué me va a servir esta herramienta? Para evaluarlos a ustedes. O sea, si realmente entendieron lo que yo estoy desarrollando con ustedes. Porque si usted solo está copiando, y es de las personas que al resumen dice, bueno, voy a copiar este párrafo y después me voy a pasar a este otro de plano y después solo está haciendo el Team Marie, o sea, no tendría ningún sentido. El esquema y el cuadro sinóptico, dice, son recursos que cambian las ideas centrales, presentan sus vinculaciones, una jerarquía secuencial de forma gráfica. ¿Por qué nosotros cuando hablamos de los esquemas vamos a hablar de jerarquía? Porque siempre tiene que haber una idea principal, una idea secundaria, información relevante, información secundaria, identificar la información que a mí me va a ser útil como tal. Bueno, me voy a quedar acá en la sinopsis y ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda en cuanto al tema que abordamos el día de hoy, por favor.